invitarte a ponerte en pie, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Una vez más, bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el verso 17 en adelante. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, el verso 17 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Esta mañana tenemos esta reflexión que vamos a tratar de dar con la ayuda de nuestro Señor, pues es un examen. Yo no sé si usted alguna vez en su escuela o si tuvo la oportunidad de asistir a la universidad, de repente el maestro llegaba y sin previo aviso, este día es día de examen. Un examen corto, un laboratorio, como le llamen en su tierra, pero de repente los agarraba a quemarropa y si había estudiado bueno y si no, pues salía mal. Pero esta mañana es algo parecido, no digo que lo estoy agarrando a quemarropa, sino que esta mañana va a ser un examen para cada uno de nosotros. ¿Pero qué tipo de examen? Bueno, téngame paciencia, ya nos vamos a adentrar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, al verso 17 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos, esto es el apóstol Pablo, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, verso 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, verso 19, y último, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu misericordia. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Cuán bueno eres tú, oh Padre mío. Y esta mañana con todo gusto, Señor, examínanos, Padre, porque yo creo que lo necesitamos en este día, Señor. Yo lo necesito y creo que mis hermanos, mis hermanas también lo necesitan. Te pido de favor, examínanos, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús. Tenga la bondad de sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. En esta mañana pues vamos a irnos adentrando poco a poco ya al examen que está preparado o el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Y para que lo podamos entender un poquito mejor, le hemos asignado un tema a este examen. El tema es el siguiente y viene en forma de pregunta: ¿cómo saber si soy humilde? Lo voy a repetir. El examen lo he titulado, le he puesto un tema en esta mañana y el tema es el siguiente: ¿cómo saber si soy humilde? Dígale a su hermano que tiene a la par: óigame usted, hermano, ¿cómo saber si yo soy humilde? Vamos, hermano, pregúntele con toda confianza: ¿cómo saber si yo soy humilde? Gloria sea al nombre de Jesús. Sé que no se lo esperaban, pero el Señor quiere examinarnos a todos. No es que solo de allí para allá, no, todos, yo estoy incluido, todos necesitamos pasar por el examen. Y nuestro Dios quiere examinarnos en esta mañana. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado esta palabra humildad o ser humilde? ¿Cuántas veces podemos tener un concepto tal vez distinto a lo que verdaderamente significa la humildad? Incluso hay personas que creen que ser humilde es andar vestido con una ropa sencilla, vivir en un lugar sencillo, tal vez que no haya comodidad económica. Entonces, o incluso hay otras personas que pueden creer que ser humilde es andar vestido de una manera sucia o vivir en un lugar sucio, y muchos otros conceptos que pueden pasar por la mente de las personas. Hay otros que creen que ser humilde es no tener dinero. Amén. Tal vez estar pidiendo y todo eso. Entonces, pero realmente cuando nos vamos adentro a tratar de investigar un poco más esta palabra, y quiero presentártela desde dos puntos de vista en esta mañana: lo que es la humildad vista desde el punto de vista secular
y también vista desde el punto de vista, valga la redundancia, desde el punto de vista espiritual o de la palabra de Dios. Ahora, para que continuemos adentrándonos ya a lo que es la humildad, te voy a presentar cómo lo mira o el punto de vista desde el aspecto secular. Dice el diccionario que la humildad es una virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y las debilidades y de actuar conforme a tal conocimiento. Voy a repetir, esto es el concepto que se maneja a nivel secular, es decir, lo que la gente comúnmente conoce. La humildad es una virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y también las debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Fíjese qué curioso, no tiene nada que ver con el lugar donde vive, con la ropa que viste, si tienes plata o no tienes plata. Se da cuenta que muchas veces por no conocer ciertos conceptos a veces estamos creyendo otras cosas. Entonces estamos viendo que la humildad vista desde el punto de vista secular es en aprender a conocer tus limitaciones, como también tus debilidades. Imagínate que alguien no tiene dinero, está viviendo ajustadamente, pero va y se endeuda con algo que posiblemente no lo puede pagar. ¿Se da cuenta? Conoce sus debilidades, sus limitaciones, sabe que no puede estirar, que su sueldo lo está solventando, está pagando todo, o va muy raspadito, o saliendo a puras penas con lo que va saliendo, pero va y se endeuda con algo más que no lo puede pagar, o sabe que ahora va a tener que ajustar las cosas lo más que se pueda para poder solventar con los pagos o con lo que se ha sacado. No sé si me estoy dando a entender en esta mañana. Estamos hablando de aprender a conocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Imagínate que una persona está tratando de abandonar algún vicio o algún tipo de adicción que ha sufrido en el pasado, pero va y se junta solo con personas que casualmente pasan tomando o pasan practicando algún tipo de adicción o algún tipo de droga o cosas así. Entonces nos damos cuenta que es importante que el ser humano aprenda a conocer sus propias limitaciones y debilidades. Si no aprendemos a conocer eso, entonces obviamente vamos a tener consecuencias malas para nuestra vida. Ahora, segundo punto, la humildad vista de lo que dice la palabra de Dios. Dice este concepto, tener un buen entendimiento en primer lugar sobre quién es Dios, en segundo lugar, quiénes somos nosotros. Ahora, es importante que nosotros como creyentes aprendamos a conocer a nuestro Dios, que sepamos quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros ahora en Cristo Jesús. La humildad en el creyente o en el cristiano debe impulsarle cada día a siempre vivir en obediencia a Dios y someterse a su voluntad. En eso consiste lo que es la humildad vista desde lo que es el aspecto bíblico. Saber quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros ahora y comenzar a vivir una vida dedicada y consagrada para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de humildad, hermanos, el mayor ejemplo que usted y yo podemos conocer es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien siendo Dios no escatimó el hecho de ser igual a Dios, sino que se despojó, se humilló a sí mismo y se presentó en la condición de hombre, y estando en esa condición de hombre, pues se humilló a sí mismo. Entonces es importante que nosotros entendamos que para Dios es importante que nosotros, el pueblo de Dios, seamos humildes. Diga conmigo, yo que soy el pueblo de Dios, debo ser humilde.
Gloria sea el nombre de Jesús. Y ya nos vamos a estar adentrando y te voy a dar muchas razones en esta mañana para que puedas entender que nosotros necesitamos ser humildes. E incluso hay ocasiones en las cuales nosotros posiblemente podemos creer que somos humildes, pero cuando nos vamos a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos lejos de ser humildes. Y usted ya me va a estar entendiendo a lo que me estoy refiriendo en esta mañana. Te voy a dar muchas razones, así que prepare su Biblia porque vamos a estar hojeando estas paginitas o estar pendiente de la pantalla porque vamos a aprender cómo saber si yo soy humilde. ¿Cuántos quieren saber? A mí me gusta saber si realmente yo soy humilde. No lo que la gente piensa de mí, sino lo que Dios piensa de mí. Porque sabe que muchas veces nosotros nos quebramos la cabeza por lo que la gente piensa de nosotros. Amén. Y realmente lo que nos debe importar es lo que Dios piensa de nosotros. Amén. Entonces nosotros debemos de saber si somos realmente humildes delante de la presencia de Dios. Entonces déjame irte enumerando cada uno de los aspectos para que nosotros vayamos de alguna manera lo vamos aplicando en nuestra vida y nos damos cuenta si lo estamos poniendo por obra o sencillamente lo estamos pasando por alto por desconocerlo o porque sí lo conocemos pero por alguna razón no lo estamos llevando a la práctica. Así que vamos a entrarnos en materia para que podamos entender. Recuerde, este es un examen de cómo saber si somos humildes. Al final de la reflexión nosotros vamos a salir con una mejor claridad si estamos realmente siendo humildes o no delante de la presencia de nuestro Dios. Bueno, vaya conmigo a Romanos capítulo 12, el verso 3. Gloria sea al nombre de Jesús. Romanos capítulo 12, el verso 3. Y me lo tiene allí y ya lo vamos a estar leyendo. Romanos capítulo 12, el verso 3. Primera razón de cómo saber si nosotros somos humildes. La primera razón es pensar que lo que tú haces o dices está mejor hecho o dicho que los demás. Es la primera razón. Y leamos Romanos capítulo 12, el verso 3. Si usted lo tiene, me dice amén. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con gordura. Un hermano ahí en El Salvador decía con gordura. No dice con gordura, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo voy a repetir una vez más. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, cuando una persona piensa que lo que hace o dice está mejor hecho o dicho que lo que alguien más mencionó o comentó, entonces esa persona definitivamente no es humilde, porque está teniendo un concepto más elevado de sí mismo. Y déjame decirte, por eso la palabra de Dios dice que nosotros como pueblo de Dios, un hermano o una hermana nunca debe tener un concepto más alto de sí mismo, sino ser humildes. Ahora, yo sé que muchas veces, a manera personal, a veces podemos hacer algún tipo de comentario o, si es posible, tratar de hacer ver quedar mal al otro hermano, hacerlo quedar mal con lo que él está diciendo, con lo que él hace, y que ahora lo que yo estoy diciendo se escucha un poco mejor o es bastante mejor comparado a lo que este hermano o esta persona. Usted sabe, nosotros nos relacionamos con gente inconversa, no creyente, en los trabajos, en los vecindarios, y muchas
veces nosotros, por el hecho que tenemos la oportunidad de conocer un poco la palabra de Dios, a veces como que queremos poner en evidencia o en vergüenza, en ridículo a estas personas por el hecho que no conocen del Señor, y a veces queremos como que estar un poco más arriba de ellos. Eso no es humildad. Eso es arrogancia, tener un concepto más alto. Y es importante que nosotros podamos entender en esta mañana que la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser humildes. El apóstol Pablo, en la porción que nosotros comenzamos en esta mañana, dice, reúne a los hermanos de la iglesia, y los reúne a ellos y comienza a decirle: ustedes saben que yo he andado con toda humildad delante de Dios y delante de ustedes. Oiga, mi hermano, tener esa confianza de poder hablar y decir: yo he actuado de esta manera y de esta otra, exponiéndose a que alguien le dijera: hermano Pablo, pero usted no ha sido humilde. Mas sin embargo, con toda seguridad, el hermano Pablo está diciendo: yo he andado humildemente delante de ustedes. Nuestro Dios desea que nosotros, su pueblo, también andemos humildemente. Gloria sea el nombre de Jesús. Número 2, razón número 2, querer salirte siempre con la tuya. Es decir, que tú siempre tienes la razón. Eso no es humildad, porque de alguna manera estamos adentrándonos a lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 12, verso 3. Querer tener un concepto más alto de ti mismo. Óigame, hermano, muchas veces yo me he topado con personas que no tienen la razón en lo que están diciendo, pero yo me quedo callado. Y no es porque estoy consintiendo lo que esta persona está diciendo, o le estoy aplaudiendo, aprobando lo que esta persona está diciendo. No, al contrario, mejor me quedo callado, porque muchas veces si yo me pongo a decirle algo, posiblemente se va a llegar a una discusión, se van a alterar las cosas, se va a salir de control, y posiblemente yo termine diciéndolo: usted es un mundano, usted es un pagano, usted es aquí, usted no sabe nada de la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces ese concepto que tenemos ahí adentro, a veces es mejor tenerlo quietecito. Aleluya. El Señor dice en su palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Amén. Entonces es importante que si nosotros decimos que el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos que tener dominio propio. Y cuando se quiere salir el viejo hombre, la vieja mujer, tenemos que quedarnos quietos y esperar que sea el Señor el que tome el control y no nosotros. Yo sé que a nadie le gusta perder, especialmente cuando se está llevando a cabo una conversación, o especialmente entre las parejas, entre los esposos. El hombre nunca quiere dar su brazo a torcer, la mujer mucho menos. Siempre está: no, es que tú te equivocaste, no, es que tú, es que... No. Estamos hablando de humildad. Humildad significa que muchas veces voy a tener que quedarme callado, voy a tener que quedarme quietecito y esperar en Dios, que sea el Señor el que lleve a cabo todo lo que va a hacer en nuestra vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Número 3, te estoy dando razones, y son muchas, para que nosotros vayamos evaluándonos en esta mañana. Quiero aclarar, hermano, no vengo a señalar. Esto lo estoy aplicando a mi vida, no crea que no. Lo estoy aplicando a mi vida yo también. Y yo he fallado en muchas de las que voy a compartir con usted en esta mañana. Razón número 3, disputar o discutir sin razón, o cuando tienes la razón, pero aún así comienzas a discutir y lo haces de mala gana. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 8, el verso 11. Gloria sea al nombre de Jesús. Esta razón dice: cuando te pones a discutir sin razón, o a veces sí tienes la razón, pero aún así eso no te da derecho a discutir. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Evangelio de Marcos, capítulo 8, el verso 11. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Evangelio de Marcos, capítulo 8, el verso 11. Aleluya.
Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la escritura, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a, lea conmigo. Amén. Quiero saber que está leyendo conmigo, hermanos, para que estemos entendiendo esto. Una vez más, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a, ¿con quién? Con él. ¿Quién es ese él? Con el Señor Jesucristo, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Ojo, los fariseos eran los sacerdotes, los que estaban indicados eran los que representaban la autoridad de Dios o lo eclesiástico en ese entonces. Entonces ellos vinieron y se acercan al Señor. ¿De qué manera? Discutiendo, pidiéndole señal. Entonces muchas veces nosotros podemos llegar hasta pelear, hasta discutir con alguien, y vuelvo y repito, a veces podemos tener la razón, pero el hecho que tengamos la razón no significa que vamos a pelear. ¿Cuántos dicen amén? El hecho que nosotros tengamos la razón no significa que vamos a discutir, perdón. Así que es importante que nosotros entendamos, hermano, que la humildad va mucho más allá de aquello. ¿Cuántas veces al Señor Jesucristo lo trataban de tentar, de provocar para que Él hiciera alguna cosa? Muchas veces. Muchas veces le decían, incluso cuando estaba en la cruz, si tú eres hijo de Dios, si tú eres quien dijiste que decir que eras, vamos, baja. Y el Señor podía haberse bajado. Amén. O cuando lo buscaban para que hiciera milagro, alguna cosa, Él pudo haber de alguna manera sacar su yo, su ego, y decir, mira, te voy a demostrar quién soy yo. Pero nunca lo hizo. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, que muchas veces podemos llegar a un punto a manera personal. Te digo, a veces yo he discutido con personas, especialmente cuando salimos a evangelizar, salimos discutiendo con alguien, y realmente, aunque tengamos la razón, eso no nos da ningún motivo o justifica el hecho de discutir con las personas, porque eso no es humildad. Al contrario, lo que está saliendo a flote es nuestro yo interior. Amén. Razón número 4. Gloria sea el nombre de Jesús. Razón número 4. Dar tu parecer u opinión sin que te la hayan pedido. Es decir, a veces ni siquiera nos están preguntando o pidiendo nuestra opinión y nosotros salimos opinando. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 10, el verso 19. Gloria sea el nombre de Jesús. Está tremenda la cosa, hermano. Está tremenda la cosa. Así como usted está en este momento, me quedé yo cuando empecé a estudiar esto. Gloria sea al nombre de Jesús. Proverbios capítulo 10, el verso 19. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos examinándonos, hermanos. Vamos a examinarnos en esta hora. Y lo está haciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Proverbios capítulo 10, el verso 19. En las muchas palabras no falta. Léalo conmigo, hermanos, léalo. En las muchas palabras no falta, mas el que refrena sus labios es. Amén. Entonces muchas veces, hermanos, a veces tal vez alguien está platicando por aquí, voy a poner un ejemplo, alguien está platicando por aquí y el otro está por allá en la mera esquina, y de repente desde allá se viene y se mete a opinar y no le han pedido su opinión, ni siquiera le han preguntado, hermano, hermana, ¿usted qué opina, qué piensa, qué cree, le parece? Y ahí está. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos revela a través de su palabra, y por eso digo, el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo para nosotros. ¿Cuántas veces al Señor Jesucristo lo buscamos? Vamos, ¿y tú qué opinas? O muchas veces Él se daba cuenta de cosas que no estaban bien, pero Él se quedaba callado. Y no porque estuviera aplaudiendo las cosas que ellos estaban haciendo. ¿Se recuerda cuando le trajeron a aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio? ¿Qué hizo el Señor? Vamos, ¿qué dice? Mira, la ley dice, mira, Moisés nos mandó que hay que apedrearla, que hay que matarla. Y el Señor
escribiendo en el piso, en el suelo. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermano, que muchas veces, digo muchas veces, nadie nos ha pedido nuestra opinión o nuestro parecer y nosotros muchas veces lo hacemos. Entonces es importante que entendamos que la humildad en nosotros es, si alguien nos busca, pues gloria a Dios, y si no nos busca, nos quedamos quietecitos. Es importante que nosotros entendamos esos puntos porque estamos hablando de la humildad. Dije al principio que la humildad consistía en conocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades y saber cómo usarlas, saber cómo aplicarlas en todo lo que nosotros hacemos. Punto número 5, despreciar el punto de vista de los demás. Vaya conmigo a Primero de Reyes, capítulo 12, el verso 6 en adelante. Eso reconozco, a mí me ha pasado, hermanos, a mí me ha pasado. A veces desprecio el punto de vista de los demás. No estoy hablando de aquí de la iglesia, sino de gente allá afuera. Y yo sé que a pesar que la gente sin conversa, pues de alguna manera merecen respeto también. Nos guste o no nos guste, porque ese es el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor amó a todos y ni siquiera habíamos venido a sus pies y ya nos había amado a cada uno de nosotros. Primero de Reyes, capítulo 12, el verso 6 en adelante. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Verso 7. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Verso 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos, le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Verso 9 y último. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y la historia continúa. Es decir, Roboam estaba a punto de comenzar a gobernar y entonces los principales consejeros de él, que eran por lo general eran personas mayores, ancianos, le aconsejan y le dicen, pues tú humildemente preséntate ante este pueblo y disminúyeles un poco los impuestos. Pero vino Roboam y pasa por alto el consejo, es decir, de lo que le estaban dando los ancianos, o de alguna manera está despreciando el punto de vista de los demás, de los ancianos, y se va a los jóvenes. Y los jóvenes, en vez de darle un buen consejo, le dan un mal consejo, y sabemos que al final le costó tan caro que terminó perdiendo lo que es el reinado de Israel, porque en ese momento el pueblo o el país se dividió en dos, la tribu, lo que es el norte y lo que es el sur. Entonces vemos, hermanos, que cuando nosotros despreciamos el punto de vista de los demás, en primer lugar, eso no es ser humilde. Y en segundo lugar, vamos a tener consecuencias graves sobre cada uno de nosotros. Cuando yo estudiaba en la escuela, hermano, había un muchacho en la escuela. Este muchacho de alguna manera pues vivía bien, tenía comodidad. Sus padres pues, muchos de sus familiares vivían aquí en este país y ellos vivían bien comparado a nosotros. Pero este muchacho pues era muy aplicado en el estudio, estudiaba, era muy bueno y hay que reconocerlo, era muy bueno. Pero de alguna manera le gustaba despreciar la opinión de los demás. Siempre a todos nosotros nos miraba como poquita cosa. Como ustedes no tienen ni dónde caerse muertos, como ustedes pues están aquí porque a saber qué y todo eso. Y nosotros lo molestábamos en ese entonces, lo molestábamos y le decíamos, bueno, si tú tienes tanta plata, ¿qué haces estudiando en una escuela pública? ¿Por qué no te vas a un colegio privado y todo eso? Bueno, para no hacerle larga la historia, este muchacho siempre despreciaba el punto de vista, lo que nosotros tratábamos de señalarle y mencionar en clase o aún dentro de lo que era manteniendo un tipo de amistad. Llegó un punto que ese muchacho estaba en problemados. Y cuando se llegó a ese momento que estaba en problemado, que en la calle lo estaban buscando para darle sus buenos golpes y todo eso,
Empezó a buscar ayuda, que nosotros le ayudáramos. Y todo el mundo empezó a pasar de largo, a hacerse loco, porque nadie lo quería ayudar. ¿Por qué? Porque él era una persona que siempre despreciaba el criterio, la opinión de los demás. Y entonces me recuerdo que en esa época le decía, ahora sí vale nuestra opinión. Ahora sí vale lo que nosotros podemos decir. Ahora sí nosotros podemos intervenir por ti. Y aquel, no, pero mire, écheme la mano, que no sé qué, que me cuento. Y al final pues recibió su merecido. Estamos hablando, hermanos, que humildad significa que nosotros no vamos a despreciar el punto de vista de los demás, aun cuando ese punto de vista esté malo, incorrecto, sea algo indebido. Amén. Porque nosotros en la calle nos encontramos con todo tipo de opiniones. No crea que en la calle le van a salir, así la Biblia dice en Hechos 2:38 que hay que hacer esto y eso. No, ahí vamos a encontrar de todo tipo. Y aún muchas veces dentro del pueblo de Dios encontramos tantos criterios. Pero aún así nosotros tenemos que mantener nuestro amor que tenemos de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y continuar amando a esa persona. ¿No era eso lo que hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo sabía que Judas le iba a traicionar, que era ladrón. Él conocía a todos, pero aún así los amó por igual hasta la muerte, declara la palabra de Dios. Qué bueno es que nosotros podamos ser de esa manera, que porque alguien no piensa igual que yo, no significa que no lo voy a amar, no lo voy a respetar, no lo voy a pasar vergüenza en público. No es así. Nosotros tenemos que mantener esa humildad que habitó en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe hacia toda verdad. ¿Cuántas veces los apóstoles fueron apedreados? Y no fueron apedreados por razones justas. ¿Pero qué hacían ellos? Mantenían su boca cerrada, esperando y confiando en Dios. Punto número 6. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, el verso 11. Punto número 6. Gloria sea al nombre de Jesús. Si por alguna razón no terminamos, pues lo dejamos en continuación. Gloria sea al nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 12, el verso 11. El punto número 6 dice: cuando no miras todos tus dones o tus habilidades o tus talentos como prestados. Lo voy a repetir. Cuando tú y yo, mis hermanos, Dios ha repartido dones, talentos para cada uno de nosotros. Pero cuando tú y yo no los miramos como prestados, entonces eso no es humildad. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, el verso 11. Cuando usted lo tiene me dice amén. Amén. Dice la Escritura: pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién las hace? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, los dones, talentos, habilidades, todo lo que nosotros tenemos ha sido repartido ¿por quién? Por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios. Él nos ha repartido esos dones, pero esos dones no son tuyos, no son míos, son prestados. Vamos a otra cita bíblica, Efesios capítulo 4. Gloria sea al nombre de Jesús, porque se me quedaron viendo un poco raro. Efesios capítulo 4, el verso 11. No sé si alguien estaba pensando que los dones, los talentos que tienes son tuyos. Perdóname, no es mi intención faltarte al respeto ni ofenderte, pero no son tuyos, son del Señor. Efesios capítulo 4, el verso 11. Cuando usted lo tiene me dice amén. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó, ¿quién? Cristo mismo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, hermano, Dios mismo nos ha repartido los dones, los talentos, las habilidades para edificar a la iglesia. Yo sé que los dones de alguna manera son personales, porque es decir, se manifiestan o se ejecuta o lo lleva a cabo la persona que ha recibido el don, pero eso no le da ningún derecho a una persona de adueñarse de algo que el Espíritu Santo le ha dado. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos que si nosotros decimos ser humildes, entonces nosotros vamos a mirar esos dones, esos talentos como algo que el Señor lo ha dado por su gracia y misericordia, que nosotros no hemos hecho nada para recibir talentos. ¿O cree usted que usted merece recibir talentos? ¿Dones de parte de Dios? No, hermano, no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es pecar. Esa es nuestra vida, nuestro pan diario. Pero el amor del Señor, su gracia y misericordia nos ha cobijado a tal grado que Él dice: te voy a dar este talento, te voy a repartir este don, te voy a dar esto y lo otro, pero es para que ayudes a la iglesia. Aleluya, Señor. Y a veces nos hacemos del rogar. A veces nos hacemos del rogar con algo que no es nuestro. Si el Señor le ha dado un talento, un don, pues úselo para la gloria y honra del Señor Jesucristo. No se haga del rogar, no se haga del rogar. Al contrario, diga: amén, lo voy a hacer, lo voy a utilizar, lo voy a echar a andar, porque es para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Aleluya. Sabe que muchas veces nosotros no ponemos a trabajar los talentos que el Señor nos ha dado. Hay tanto que hablar de todas las razones que estoy dando, hermano, y voy a tratar de acortar lo más que pueda para que podamos salir con el tiempo que tenemos programado. Pero, hermano, sabe que muchas veces sabemos el talento, el don que el Señor nos ha dado, y a veces no lo queremos echar a trabajar. Y entonces, ¿para qué te lo dio el Señor? Para que lo tenga guardado, para que lo esconda o lo entierre como aquel que lo enterró. Guys, please. Para aquellos, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a enterrar? Entonces definitivamente tenemos que entender en esta mañana, hermanos, que los talentos, los dones que el Señor nos ha dado son para la gloria de su nombre santo. ¿Cuándo dicen amén? Gloria sea al nombre de Jesús. Entonces tenemos que entender, hermanos, los dones son nuestros. El Señor lo ha dado, lo ha puesto a disposición nuestra, pero para que al final el Señor reciba la gloria y la honra. Imagínate que el Señor pues me ha dado el talento de predicar su palabra, de estar al frente, y que de repente alguien me diga: mira, hermano, ¿será que usted puede venir y predicarnos la palabra de Dios? Y yo le diga: no puedo. Pero mire, busquemos una fecha para programar y todo eso, y ¿cree usted que puede salir la cosa? No puede. Entonces, ¿para qué me dio el talento el Señor? Alguien le ha dado el talento de la música, alguien le ha dado el talento de tocar acá, de presidir, de evangelizar, de orar por los enfermos, etcétera, etcétera. Pero a la hora que se requiere que eche a andar ese talento, no quiere, no puede. Gloria sea el nombre de Jesús. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo. Los dones son para trabajar. Dice que son para edificar a la iglesia. Para eso lo ha dado el Señor Jesucristo. Razón número 7. Cuando te excusas, cuando alguien te reprende o te señala algo, y en vez de recibirlo, sencillamente te enojas. Vaya conmigo a Job, capítulo 5, el verso 17. Job, capítulo 5, el verso 17. Gloria sea al nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. Job, capítulo 5, el verso 17. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice amén.
Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Job, capítulo 5, el verso 17. La Escritura dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios... Lea conmigo, hermanos. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecien la corrección del Todopoderoso. Una vez más, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Y creo que eso voy a empezar a hacer con algunos en un par de semanas adelante. Vamos a comenzar a castigarlos para que se pongan buenos en el culto y aprendamos a respetar la casa de Dios. He aquí, bienaventurado es el hombre, dice la Escritura, a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecien la corrección del Todopoderoso. Es decir, hermano, nuestro Dios va a llegar un momento que nos va a corregir. Amén. Usted y yo sabemos, hermano, nuestros padres nos corrigieron a nosotros a su manera, pero nos corrigieron. A veces utilizaron tal vez algún tipo de método que tal vez no fue el más indicado, pero al final lo hicieron. Nosotros que somos padres tenemos que corregir a nuestros hijos. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Amén. Bueno, yo los puedo corregir. Si usted no los corrige, yo se los corrijo. Pero no se vaya a enojar. Si le pongo la manita, un par de nalgadas, le jalo la orejita, no se vaya a enojar. Yo se los puedo corregir. Usted me dice qué hacemos. O los corrige usted o se los corrijo yo. Usted me dice. Pero no se vaya a enojar ni vaya a salir hablando después allá, que el pastor aquí, que esto y lo otro, cuando usted no quiere hacer absolutamente nada. Paz de Cristo, hermanos. Gloria sea al nombre de Jesús. ¿Sabe qué hacemos cuando alguien nos quiere corregir? Nos enojamos. ¿Es eso tener humildad? No. Eso no es humildad, eso está lejos de la humildad. Yo sé que cuando éramos niños nos enojábamos con nuestros padres y le decíamos: ya no te odio, ya no te voy a hablar, ya esto y lo otro y aquí y allá. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos que entender que muchas veces nuestro Dios nos va a corregir. Y si nos enojamos, entonces perdemos. Note que la palabra dice que es bienaventurado el hombre o la mujer que Dios lo castiga. Es una persona bienaventurada, porque nuestro Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, Dios es bueno. Sigamos con las razones aquí por las cuales nosotros estamos tratando de aprender en esta mañana. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 6, el verso 1. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Mateo, capítulo 6, el verso 1. Y esa es la razón número 8. La razón número 8 dice: oír con complacencia que te alaben o te alegras de que alguien habla bien de ti. Mateo capítulo 6, el verso 1. Gloria sea al nombre de Jesús. Note la expresión, es decir, que te gusta, que te alaben. Una cosa es que alguien hable una cosa bonita de ti, pero otra cosa es cuando tú mismo te encanta que te alaben. Mateo capítulo 6, el verso 1, la Escritura dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos, lea conmigo, hermanos, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo voy a repetir: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, cuando alguien está procurando ser visto, todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa, lo hace con el propósito de que lo alaben, de que digan cosas buenas de él. Entonces él está procurando ser visto de los hombres, y eso no es humildad. Sabemos que la palabra de Dios, e inclusive el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, está lleno acerca de los ejemplos que encontramos en los fariseos, donde ellos de alguna manera
iglesia, todo lo que ellos hacían, lo hacían para tratar de recibir algún tipo de comentario, algún tipo de alabanza de parte de las personas que habían a su alrededor. Y eso no es humildad, eso es orgullo, eso es arrogancia. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser mansos y humildes, declara el Señor en su bendita palabra. Y todo lo que hacemos, sea que salga bien o sea que salga mal, lo hacemos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Si alguien se acerca y dice, hermano, gracias, Dios te bendiga, qué tremendo lo que usted hizo, lo que Dios hizo en usted, gloria a Dios. Y si no, nadie se acercó a decirte también, gloria sea al nombre de Jesús. Porque al final, mis hermanos, nuestra vida le pertenece al Señor. Nuestra vida le pertenece al Señor. Romanos capítulo 12, el verso 15. Esa es la razón número 9. Romanos capítulo 12, el verso 15. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Romanos capítulo 12, el verso 15. Dolerte o te duele cuando otros son más estimados que tú. Te sientes mal, incómodo porque alguien más es apreciado más que tú. Romanos capítulo 12, el verso 15. La escritura dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es decir, si un hermano recibe alabanza, gloria a Dios. Y si a otro lo están todo el tiempo y mire que el hermano aquí, que el este y el otro, y no haya que hacer el pastor con ese hermano o con esa hermana, y a ti ni siquiera te toman en cuenta, bueno, tranquilo, quédate quieto, que Dios lo mira todo. Dios tiene control de todo. No te sientas mal, no te sientas incómodo, no te sientas como que a ti no te están tomando en cuenta. La palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres y mujeres que prácticamente nunca fueron tomados en cuenta, pero por el hecho que nunca fueron tomados en cuenta, nunca salieron palabras negativas o palabras maldiciendo o señalando a alguien por lo que ellos estaban pasando. Nosotros debemos siempre estar contentos con los que se gozan y también llorando con los que lloran. Porque así es, hermanos. Nosotros nos damos cuenta la vida de nuestro Señor Jesucristo, siendo rey, ¿dónde vino a nacer Él? En un pesebre, en un lugar donde los animalitos, usted sabe, hacen todas sus cosas allí. Allí vino a nacer el Señor, siendo el Rey del universo. Entonces, no por eso Jesucristo creció con una mentalidad y empezar a echar rayos y centellas, a desquitárselas con todos. No, al contrario, vemos al Señor humildemente haciendo milagros ante cualquier persona que lo buscaba. Gloria sea al nombre de Jesús. Razón número 10, negarte a desempeñar oficios inferiores. Mateo capítulo 23, el verso 12. No estoy tratando de adentrarme en cada una de estas razones, hermanos, porque si lo hacemos no terminamos ahora, pero estoy tratando de ir dando una pinceladita para que entendamos que nosotros necesitamos aprender más de humildad. Mateo capítulo 23, el verso 12. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice, gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 23, el verso 12, dice la escritura, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una vez más, porque el que se enaltece, es decir, el que se agranda, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, muchas veces podemos negarnos a desempeñar algún oficio por el cual muchas veces creemos que nosotros no lo podemos hacer. Pero en Cristo Jesús, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo fue capaz hasta de lavarle los pies a sus discípulos. Que incluso Pedro no quería, pero el Señor le dice, si tú no te dejas lavar los pies, tú no tienes parte conmigo en el reino celestial. Entonces, muchas veces podemos llegar a pensar
que hay cosas que no las podemos hacer. Imagínate que te diga, hermano, esta semana usted va a lavar el baño. Pastor, pero si yo nunca he lavado el baño, ni el de mi casa lavo. Y usted me pone a lavar el baño de la iglesia. ¿Tiene algo de malo? No. O le diga, hermana, hermano, usted va a venir y pasar el vacuum aquí, limpiar la silla y todo eso. No, yo no lo voy a hacer. ¿Es eso humildad? No. Imagínate, no te estoy poniendo a hacer cosas terribles, pero muchas veces allá afuera sí lo hacemos, ¿verdad? Para el trabajador, para el patrón y esto y todo eso. Ahora, es importante que nosotros entendamos que como pueblo de Dios, muchas veces vamos a hacer cosas que posiblemente nunca las hicimos y tal vez la mente dice, no, yo no hago eso, pero nosotros lo hacemos por amor a Cristo Jesús, nuestro Señor. Por amor a Cristo Jesús, nosotros somos capaces de hacer muchísimas cosas. Salimos a evangelizar, salimos a llevarle la buena nueva a otra gente, limpiamos aquí, limpiamos el baño, hacemos tantas cosas y muchas más que podemos hacerlas por amor a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él dice que el que se humilla será exaltado. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces no nos queremos humillar, hermanos. Muchas veces no nos queremos humillar. Y es importante que nosotros nos humillemos delante de la presencia de Dios. Razón número 12. No estar dispuesto a admitir el error o la derrotas. Es decir, cuando alguien no está dispuesto a aceptar que se ha equivocado. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5, el verso 16. Santiago capítulo 5, el verso 16. Cuando alguien no está dispuesto a reconocer que se ha equivocado o a admitir que está mal, entonces no está mal, ¿verdad? Tamal de pollo, de cerdo, no, que está malo pues en sus acciones, está malo en lo que está haciendo, entonces eso no es humildad, hermanos. Santiago capítulo 5, el verso 16. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. La escritura dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Preste atención a lo que la palabra está diciendo. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo voy a repetir. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, dentro del pueblo de Dios muchas veces pueden haber muchas enfermedades a causa de la falta de perdón. Fíjense. Y alguien dice, bueno, pero yo ya fui al médico, fui al hospital, me revisaron y sigo en la misma. Pero a veces puede ocurrir dentro de esa persona hay una falta de perdón y por eso viene como consecuencia enfermedades. La palabra de Dios nos manda a confesarnos nuestra ofensa, pero viene alguien y dice, no, porque si yo voy y confieso que me he equivocado, entonces eso no es así. Es esa persona la que está mal, esa persona la que se ha equivocado, pero eso no es humildad. Humildad es ir y reconocer que se equivocó. Amén. Yo sé que no nos gusta, esa palabra no nos gusta. Casi siempre queremos salir en caballito blanco, como que nosotros siempre tenemos la razón, pero no es así, mi hermanos. Hay ocasiones en las que no la vamos a tener. Y en esos momentos es donde vamos a demostrar que somos hijos e hijas de Dios. Pocos amén, pero esa es la verdad. Nosotros tenemos que entender, hermano, que nosotros somos imperfectos, pues. Dígame, ¿quién es perfecto aquí de nosotros, hermano? Nadie. ¿Y lo imperfecto se equivoca o no se equivoca? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Lo imperfecto se equivoca. No importa el título, no importa el cargo, la posición, el país de donde provenga, si fue a la escuela o a la universidad, no importa, se equivoca. Todos nos equivocamos, pero debemos aprender a ser humildes. ¿Cómo? Confesando que nos hemos equivocado. No pasa nada.
Si ya la otra persona empieza como tal vez a hacer leña del árbol caído porque está reconociendo que se ha equivocado, ese es problema de esa persona. Pero nosotros delante de Dios estamos reconociendo que hemos fallado. Razón número 13, creer que no es necesario arrepentirse de los pecados del pasado y del presente. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, el verso 30. Gloria sea el nombre de Jesús. Tal vez alguien dirá, pastor, muy largo está este examen. Sí, está un poquito largo, es cierto, pero necesario para nosotros, hermanos. Es necesario para nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 30. Como digo, no me estoy tratando de meter mucho en esto porque no acabamos en esta hora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 30. Si usted lo tiene, dígame, aleluya. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, cuando un hermano, una hermana no quiere llegar al punto de arrepentirse por cada uno de sus faltas, por cada uno de sus pecados, entonces eso no es humildad, porque de alguna manera está diciendo, Señor, tú te has equivocado. Yo no te he fallado. ¿Sabe, amado hermano? ¿Hasta por qué cosas nosotros nos tenemos que arrepentir? Cuando a veces no venimos a la casa de Dios y podemos venir. Tenemos que pedirle perdón al Señor por eso. Porque si no le pedimos perdón al Señor, entonces no estamos reconociendo nuestras faltas. No estamos reconociendo lo que nosotros somos. ¿Cuántas veces alguien puede ausentarse a la casa de Dios y no le pide perdón al Señor? Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Él manda que todo hombre se arrepienta en todo lugar. Santiago capítulo 4, el verso 17, un texto muy conocido y le aconsejo que se lo aprenda de memoria. Santiago capítulo 4, el verso 17, lo estoy buscando en mi Biblia, pero me lo puedo de memoria también y le aconsejo que usted se lo aprenda de memoria. Santiago capítulo 4, el verso 17, la escritura dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, amados hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos constantemente delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros no nos arrepentimos, entonces no somos humildes. Porque ¿cómo usted se va a arrepentir de algo que no lo está sintiendo? De algo que no lo siente. Entonces es importante que nosotros nos arrepintamos delante de la presencia de nuestro Dios. Seguimos con ya casi estamos terminando con estas razones. Razón, la número 14, si no me equivoco, o 15, dice insistir en tener la última palabra. Es decir, siempre yo tengo la razón. Y no importa a los demás. Y aunque tal vez los demás te digan, no, pero mira hermano, yo creo que no es así. No. Yo tengo la razón. Yo tengo la última palabra. Y eso no es humildad. Siguiente razón, estar más preocupado por mis propios sentimientos y cosas personales que por las de los demás. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22, el verso 36. Casi estamos terminando, hermanos. Mateo capítulo 22, el verso 36. El examen lo titulamos ¿Cómo saber si yo soy humilde? Mateo capítulo 22, el verso 36. La escritura nos dice de la siguiente manera: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como
a ti mismo. Es decir, si yo solo estoy preocupado por mi propio bienestar, por mis propias cosas, por mi propia familia y los demás que se frieguen o que se los lleve quien se los quiera llevar, eso no es humildad. Porque es falta de amor. Y nuestro Señor nos manda a amar a nuestro prójimo, aun cuando ese prójimo no nos caiga bien, aun cuando ese prójimo no sea parte de mi familia, aun cuando ese prójimo no sea parte de un grupo selecto de amigos o conocidos. Siguiente razón, negarse a perdonar a los demás. Marcos capítulo 11, el verso 26. Marcos capítulo 11, el verso 26. Y vamos a irnos poniendo en pie, hermanos. Gloria sea al nombre de Jesús. Marcos capítulo 11, el verso 26. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Poco a poco los amén fueron bajando, bajando, bajando. Significa que la palabra de Dios está llegando hacia donde la palabra tiene que llegar. Gloria sea el nombre de Jesús. Marcos capítulo 11, el verso 26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe que hay personas que aún llevando mucho tiempo en el Evangelio del Señor Jesucristo, todavía no han perdonado cosas que le pasaron en el pasado? Padres, madres, amigos, familiares, etcétera, etcétera, cosas que sencillamente allí están y han marcado esas vidas, y tal vez ha habido alguna herida, pero aún así se niegan a perdonar. Eso no es humildad. Humildad es aprender a perdonar. Y la última razón es mentir para obtener un beneficio. Eso no es humildad tampoco. Cuando mentimos para obtener un beneficio. ¿Sabe que a veces las personas le mienten a inmigración para obtener un beneficio? A veces le mienten al IRS para obtener algún beneficio. A veces le mienten a los hospitales, al jefe, al pastor, etcétera, 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 para obtener un beneficio. Efesios capítulo 4, el verso 25, la palabra de Dios nos dice: quédese en pie. Estamos terminando. Gloria sea al nombre de Jesús. Efesios capítulo 4, el verso 25, la escritura dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué debemos de hacer con la mentira? Desecharla. No vamos a utilizar mentira para obtener algún beneficio. Si lo estamos haciendo, significa que no estamos siendo humildes. Lo único que estamos haciendo es mintiendo, beneficiándonos de todas esas cosas. Un día de estos voy a dar una enseñanza acerca de la gravedad que es una simple mentira. Y ya no se diga cuando la tienes que hacer 2 o 3 o estarla repitiendo constantemente. Un día de estos te voy a traer la enseñanza. El Señor mediante me regale vida, te voy a traer esa enseñanza para que puedas darse cuenta a la luz de la palabra de Dios, para que nos podamos dar cuenta la gravedad que existe o que hay cuando alguien está usando la mentira, sea para beneficiarse, para hacer lo malo, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte, hermano, nosotros somos el pueblo de Dios. Póngase en pie, mi hermanos. Vamos a orar. Es momento de hablar con el Señor. Es momento de hablar con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo en esta mañana, sin temor a equivocarme, que todos los que estamos aquí le hemos fallado a Dios. Todos le hemos fallado al Señor en esta mañana. No hay ninguno solo de nosotros que no le hemos fallado al Señor en más de alguna de las razones que estamos mencionando en esta mañana. Déjame decirte, hermanos, que el Señor está aquí.
El Señor está aquí. Hablemos con el Señor. Hablemos con el Señor en esta hora. Vamos a hablar con el Señor. Es momento de arrepentirnos. Es momento de pedirle perdón al Señor. Es momento de pedirle perdón al Señor. Es momento de decirle: Padre, he pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti, mi Rey de Gloria. Te he fallado. Te he fallado, Rey de Gloria. Te he fallado, Señor Jesús. Aquí estoy delante de ti, Jesús, pidiéndote perdón, pidiéndote perdón. Iglesia, necesitamos del Espíritu de nuestro Dios. Necesitamos del Espíritu de nuestro Dios. Necesitamos la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Necesitamos de la presencia de Dios para poder continuar, para poder seguir hacia adelante. Oh hermano, hermana, no es que somos perfectos ya, pero proseguimos la meta, proseguimos el blanco, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es momento de ser humildes y reconocer en esta mañana delante de la presencia del Señor que le hemos fallado, que hemos sido orgullosos, que hemos sido altivos, que hemos sido enojones, que hemos sido personas que creemos que no nos equivocamos, cuando eso no es cierto. Nosotros nos equivocamos. Nosotros nos equivocamos, hermanos. Nosotros le fallamos a Dios. Nosotros le hemos fallado a Dios de tantas maneras. Y yo estoy aquí para animarte, hermano, hermana. Juntos como iglesia podemos ser mejores para el Señor. Juntos como iglesia, el Señor dijo: venid a mí todos los que estén cansados, trabajados. Venga a mí, dice el Señor. Vengamos al Señor en esta hora, mi hermano. Vengamos a la presencia del Señor. Digámosle: Señor, perdóname, porque yo no soy humilde, porque yo creo que soy humilde, pero realmente no lo soy. Ahorita, escuchando este examen, escuchando este laboratorio, esto que se está comentando, que se está predicando, me doy cuenta que muchas de las razones que se han ido enumerando esta mañana, yo las estoy pasando por alto. Yo las estoy pasando por alto, Señor. Señor, perdóname, Padre. Perdóname, Señor, porque me enojo cuando me regañan, cuando me hacen una observación, cuando me dicen que algo no está bien. Me molesto y en mi mente comienzo a fabricar pensamientos negativos de maldad en contra del hermano, en contra de la hermana, porque me está sugiriendo cosas, porque me está señalando cosas. Perdóname, Señor, porque tu palabra dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, dice el Señor. Aprended de mí, iglesia. Nosotros estamos aquí para aprender. Nadie de nosotros es más que otros. Todos estamos para aprender de la presencia del Señor, para aprender de su palabra. Estamos aquí para aprender.